¿Sí? Si puede levantar la mano quien oiga, por favor. En su pantalla porque estamos incluso en el grupo se estuvo enviando, estamos con una serie referente o basada en el libro de Daniel, Fe, Convicciones y Revelaciones que Transforman, y estamos hoy con un tema, el fin de los imperios. Y ¿cómo dije yo el tema? Fin de los imperios, ¿sí? Y si usted se va conmigo y recapitulamos un poquito lo que hemos estado viendo en domingos pasados de esta serie, nosotros vamos a encontrarnos que desde el capítulo 1 al capítulo 6 de Daniel, vamos nosotros a ver un asunto de carácter tanto biográfico como histórico, lo vamos a ver de esa manera. En Daniel 1 nosotros vimos a Daniel y sus amigos cuando ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey. Si vamos al capítulo 2, vamos a ver cómo Daniel revela el sueño de Nabucodonosor, un sueño que ni él se acordaba, y esa estatua de esos imperios, de esos reinos. En Daniel 3 nosotros vimos el horno de fuego, incluso si usted lo puede checar ahí, en Daniel 3 vimos el horno de fuego, la liberación de Sadrach, Mesach y Abednego, donde esa ocasión no estaba Daniel. Vamos al capítulo 4, donde hubo un sueño de Nabucodonosor, donde estaba ahí un árbol, y ese árbol representaba su mismo reino, representó también la locura que iba a entrar en él, que le convirtió en un animal, y la humillación de Nabucodonosor. Después vamos a ver el capítulo 5, lo vimos, la escritura en la pared, la caída del rey Belsasar, y vimos Daniel 6, Daniel en el foso de los leones. Esto ya, el tema de Daniel en el foso de los leones, ya nosotros vamos a ver y vemos que está bajo el reinado ya de Darío, el rey medo-persa, ya eso ya había pasado. Ahora vamos a ver el capítulo 7, que está conceptuado como uno de los pasajes más profundos y teológicamente hablando, más ricos en este tema de lo que tiene que ya ver el asunto escatológico, es decir, lo profético, lo que no está ahorita pero que va a pasar. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Vamos a esperar a que nos cierren la puerta, si no como que no los veo bien. Bueno, y entonces vemos esto en los primeros 6 capítulos, lo de carácter histórico, y a partir del capítulo 7 vamos a ver lo de carácter profético, con visiones, sueños e interpretación de los mismos, donde mucho tiene que ver precisamente con mismo Daniel, él teniendo esos sueños. Cuando se trata de ver el origen del capítulo 7 de Daniel, su origen de lo que se dejó escrito en el lenguaje arameo, y pretende que esto que se quedó escrito sea la razón del por qué se dejó en este idioma y no precisamente en el idioma oriundo de ese tiempo. También tenía que ver con lo universal que iba a ser a nivel mundial más adelante, y a diferencia de los capítulos anteriores. Yo quiero pedirle, por favor, vamos a Daniel 7, versículo 1, vaya conmigo, Daniel 7, 1, ¿sí? Y si usted lo tiene a la vista, me lo indica, por favor. Daniel 7:1, y dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Quiero hacerle mención de lo siguiente. Cuando está hablando aquí en el capítulo 7 de Daniel, no estamos nosotros leyendo el capítulo cronológicamente que le sigue. Estamos nosotros viendo, ¿se acuerda de Belsasar qué pasó con él en el capítulo 6? Lo mataron, ¿se acuerda? Entonces, ¿cómo hablar del capítulo 7 de Belsasar? Bueno, habría que mencionar esto. Esta visión de Daniel ha sucedido esto antes de lo que fue el capítulo 6, ¿sí? Entonces, esta escritura en la pared de la que nosotros nos acordamos, todo esto, esta visión fue todavía antes. Y quisiera yo hacer un comparativo en cuanto al capítulo 2, gracias, el capítulo 2 y el capítulo 7. ¿Se acuerda que en el capítulo 2 Nabucodonosor tuvo esa visión o ese sueño de esa estatua en la que había combinación de metales
y no todos eran metales. Y esta estatua que tenía ahí metales, si nosotros vemos el capítulo 7, nos vamos a ir encontrando que nos habla de bestias que tienen que ver con esos reinos. Si tú te regresas al capítulo 2, vamos a encontrar nosotros perspectiva de imperios, perspectiva humana de esos imperios. Y si tú te vas al capítulo 7, vamos a ver una perspectiva espiritual de esos imperios. Capítulo 2 vamos a encontrarnos un reino eterno representado por una piedra. ¿Se acuerda que hizo la piedra? Que llegó con la estatua, le pegó pero con todo, ¿verdad? Y en el capítulo 7 nosotros nos vamos a encontrar un reino eterno del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? No dije fue, dije es el Hijo del Hombre, es Jesús. Ahora, si yo hiciera un resumen de este capítulo 7, algunos lo dividen de distintas maneras, pero quise traerlo de la menos complicada posible, pero que nos dé un esbozo, es decir, una idea del capítulo 7 de Daniel. Y nosotros vamos a encontrarnos en estos 28 versículos, que del versículo 1 al versículo 8 vamos a encontrar la visión de 4 bestias. Y nos vamos a encontrar algo muy, muy curioso, muy peculiar. De esas 4 bestias mencionadas, la cuarta de ellas es la más fea de todas. Y no hay manera de decir se parece a tal o cual animal, de lo desagradable a la vista que es. Después de eso nos vamos a ir a ver que del versículo 9 al versículo 12 nos vamos a encontrar un panorama diferente ya de carácter espiritual, más todavía, en lo cual se ve la corte celestial y se ven datos, información de juicio divino. Si te vas del versículo 13 al 14, son 2 versículos, vamos a ver la entronización del Hijo del Hombre. Y si vamos al versículo 15 al 28, tenemos una interpretación angelical de esa visión. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Bueno, esto sucede clarito y David tiene una particularidad. ¿Ha visto a alguien, has visto usted o ha ido a las carreras de autos? ¿Sí? ¿Alguien ha ido a las carreras de autos? O mínimo ha visto cuando su marido se le hizo tarde al trabajo y va como si fuera en las carreras de autos. Eso sí lo hemos visto. Y lo vemos que estaba en un punto A y vemos que agarró camino y ya iba lejos y nosotros nos quedamos viendo, ojalá este hombre no choque, a ver por qué no se levanta temprano. Bueno, o no le sirvieron temprano, yo no sé, no entro en detalles, pero el tema es que vemos progresivamente su ida del vehículo u otro sinfín de cosas que pudiésemos nosotros conceptuar como progresivas. Las visiones de Daniel tienen la característica de ser progresivas. Y vamos al versículo 2 que dice lo siguiente: Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche. ¿Cuándo es este tiempo? ¿Cuándo fue la visión? De noche, sí, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Esta visión fue reveladora, fue de noche, y cuando hablamos en la noche, cuando hablamos de la noche en la Biblia, en muchos de estos temas que tienen que ver con ese tiempo, nos habla la noche de misterio divino y nos habla de revelación de carácter profético. Si usted fuese conmigo Daniel 2:19, regresándonos un poco, usted escuchará esto. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión también de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Es decir, no es la primera vez que pasa esto de noche. Y esta revelación de ese sueño fue también dada en este tiempo. Y habla aquí de 4 vientos. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Habla ahí de los 4 vientos del cielo. El número 4 en la Biblia tiene más simbología, pero la que tiene que ver con este versículo es totalidad geográfica. Tiene que ver con universalidad. Es decir, esos vientos, esos 4 vientos del cielo, tiene que ver con algo que abarca todo el mundo. Su significado son fuerzas que afectan a todo el mundo. Son fuerzas de carácter espiritual, son divinas y que tienen que ver con toda la historia, que agitan toda la historia. Y dentro de esto estamos hablando de la sociedad, estamos hablando de lo político, etcétera. Y habla aquí algo que me llama la atención en la explicación. Habla de una turbulencia caótica. Cuando estamos hablando de este versículo, hablo de algo que mueve todo. No podemos hablar del término cimbrar en el agua, ¿verdad? Pero estamos hablando que mueve todo. Y cuando habla del gran mar, se refiere ahí a los pueblos, multitudes, naciones y lenguas de la tierra. ¿Hasta ahí va conmigo? Para que entendamos por dónde va esta visión.
Y esto tiene una explicación completa o un poquito más abstracta sobre esto. El mundo humano está siendo agitado por fuerzas divinas que preparan el surgimiento de imperios, y los vientos, esos poderes celestiales, agitan ese mar. ¿Cuál es ese mar? Las naciones. De esa agitación surgirán 4 bestias que nosotros vamos a ver ya en el versículo 3. Vaya conmigo al versículo 3 y por qué no el versículo 4. Y dice el 3 y 4, y 4 bestias, ¿qué dice ahí? Grandes. Cuando yo pensaba, a veces acuérdese de algo, cuando nosotros vemos en la Biblia, qué bueno es estar poniendo atención y estar de alguna manera visualizando. Y cuando dice 4 bestias grandes, no es una visión pequeña, es una visión grande. Y dice, diferentes la una de la otra. Dice, ¿de dónde subían? Del mar. ¿Y qué dijimos que es el mar? Son las naciones, son los pueblos, son las lenguas. Y dice, la primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta, es decir, se puso erguida. Se le arrancaron esas alas, fueron arrancadas, y tomó una posición erecta, es decir, una posición recta, sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón, ¿qué dice ahí? De hombre. Esa primer bestia, hermano, quiero comentarle algo. Cuando se trata del carácter, cuando se trata de lo profético, de lo escatológico, te vas a encontrar libros aquí y allá, te vas a encontrar traducciones, te vas a encontrar comentarios, muchas cosas, pero intentando concretar un poquito y juntar un poquito todas esas opiniones. La más generalizada en la interpretación bíblica es que esa primer bestia representa al imperio babilónico. Y ese imperio babilónico existió, y algo que me llama la atención aquí, cuando hablamos del imperio babilónico, mucho había en todo lo que eran sus puertas y construcciones, lo representaban con leones. Y cuando hablamos de sus relieves imperiales, lo representaban con águilas, con grandes alas levantadas. Entonces ahí va muy de la mano y se va interpretando que esa primer bestia representaba al imperio babilónico, y las alas arrancadas reflejan y le interpretan como la humillación del mismo rey Nabucodonosor, ¿sí? Y cuando esta humillación fue cuando el Señor mismo le depuso, es decir, le quitó de ahí por su soberbia, por creer que él sí las podía y no era de esa manera. Y esta primer bestia de Daniel 4:4, nos habla aquí de que pierde su poder, y dice recibe corazón de hombre. Y esto describe lo que pasó con Nabucodonosor. Fue humillado por su orgullo, fue cambiado a un corazón de bestia, lo dice. Y luego, después de eso, hablamos nosotros que de acuerdo a lo que dice la Biblia, se humanizó nuevamente. Dios le dio entendimiento, razonamiento, etcétera. Y fue de parte del Señor esto, y le fue dado, dice, corazón de hombre, una mente, una inteligencia. ¿Hasta ahí va conmigo? Ajá. Bueno, vamos avanzando. El 5, vamos a leerlo juntos, ¿le parece? Para que no se me vaya a cansar. ¿Qué dice el 5 juntos? Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Cuando hablamos del oso en la Palestina, hermano, fíjese algo muy particular. Era considerado el animal más feroz después del león. No era al revés. Para esa parte, y yo creo que para el mundo en general, el animal más feroz es el león y luego el oso. Ellos lo sabían. Y cuando hablamos de la interpretación de este versículo de la segunda bestia semejante a un oso, el cual estaba como que chuequito, estaba así como que de costado, ¿sí? Y dice que en su boca tenía aquí, sin pasárselos, sin tirarlas, tenía aquí la representación de 3 costillas entre sus dientes, ¿sí? Y cuando dice aquí se alzaba a un costado más que el otro, nos habla ahí la segunda bestia, representa el imperio medo-persa. El imperio medo-persa, hermano, ¿qué cree? Era una alianza. ¿Usted ha sabido de alianzas estratégicas? En las alianzas hay alguien que dice: me voy a juntar contigo para que juntos avancemos y hagamos más, avancemos más, logremos más, con una diferencia. Uno de estos imperios, de estos 2 que estaban en alianza y que se pusieron de acuerdo para llegar y someter a Babilonia, era una alianza en la cual uno de esos imperios era más fuerte que el otro, uno más débil, otro más fuerte. Por eso la interpretación de que iba ese
ese animal un tanto chueco, ¿sí? Y dice que tenía en su boca tres costillas, y representa precisamente lo que es las conquistas que había hecho el imperio medio persa en esos tiempos de tres naciones, una llamada Lidia, otra llamada Babilonia y otra Egipto. Y eso representaba, y por eso las tenía ahí. Ya se las había comido, decían en mi rumbo, ya se las había zampado, ya estaban conquistadas. Y dice la instrucción para esa bestia: levántate y devora mucha carne. La traducción es, la interpretación es: expande tus dominios y conquista de manera militar como lo sabes hacer. Y algo aquí que me llamó la atención, ¿se acuerda que Babilonia le había comentado que tenía unas murallas grandes, que estaba bien fortificada? Se confiaba de su fortificación, se confiaba de que tenía todo esto, y los argumentos de que Belsasar o lo hizo por animar a su gente o lo hizo porque subestimó a sus enemigos. El tema es que no es que Babilonia del todo estuviera débil, pero el tema es que el poderío militar del imperio medo-persa le sobrepasaba y por mucho. Quiero que escuche lo que dice Isaías 13, 17 al 19. He aquí yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán el oro. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Está tremendo eso, hermano, está tremendo, porque no es un tema nada más porque esté escrito y ya. Todo tiene una razón y explicación. Vamos, porque nos agarra ya entre las prisas, el horario y el hambre, no lo sé, pero que no nos gane el tiempo. El versículo 6, lo leemos, dice: después de esto miré, y he aquí otra. ¿Qué es otra? Otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Esta bestia representa al imperio, pero otro imperio diferente, el imperio griego de Alejandro Magno. Hemos nosotros oído de Alejandro Magno en la historia. Y aquí algo que me llama la atención: una característica del imperio de Alejandro Magno en cuanto a las conquistas es que eran rápidos para sus conquistas. Las conquistas en ese tiempo de una ciudad, sitiándola, cercándola, cortando sus provisiones, aun y cuando tuvieran sus murallas y todo lo demás, cortaban todo tipo de provisión de alimentos y agua para que la ciudad misma abriera sus puertas y se cansara de ese estarle asediando, y por fin los vencieran. El imperio griego, ellos tuvieron la particularidad de que en 10 años, fíjese, vencieron a Grecia, a Asia Menor, Egipto y Persia, en 10 años. Y eso indica que era muy poco tiempo para el tema de las conquistas. Las conquistas de un lugar, de una nación, duraban de 4, 5, 6 años, unos 10 años, una sola nación. ¿Por qué? Porque no se dejaban. Me acordaba de ahorita lo que hemos visto últimamente, o hemos leído o escuchado de lo que es Rusia con Ucrania, ¿verdad? Todavía siguen entre que están, que no están, y que de acuerdo si no los hacen, pero ¿cuánto tiempo ya ha pasado, hermanos? Y allí no hay murallas, y el tipo de ataque que se hace militarmente hablando no es lo mismo que en ese tiempo, son asuntos más radicales todavía. Y habla de 4 cabezas. Ahí va conmigo, dice que son 4 cabezas. Esas cabezas representan la división del imperio a partir de que muere su líder, a partir de que muere Carlomagno. Se dice en la historia, fíjese hermano, se dice en la historia que le dejó esto, no se sabe si dejó la instrucción de antelación o se le sucedió después de que ya no estaba, a 4 generales llamados Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Ptolomeo hemos escuchado de él, ¿verdad? Hemos escuchado un poquito más de él. El tema es que se le quedó a estos 4, y eso le dan la representación de esas 4 alas de ave a sus espaldas. ¿Hasta ahí va conmigo? Bueno, y dice el 7, versículo 7: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia. ¿Y qué dice ahí? Espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. A la hora que estaba checando el tema de las imágenes y todo eso, hay algunas que dije, no está espantosa, está rete espantosa, se van a espantar los hermanos, mejor ni se las pongo. Pero bueno, pues esta que está medio guapa, esa
esa bestia, bueno, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual dice tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Se dice, hermano, en la interpretación que no había manera de ver qué animal era. No había manera de relacionarle con una bestia en particular por lo fea que estaba la ingrata. Bueno, dice que a diferencia de las otras, fíjese, las otras 3 bestias que hemos visto, su origen de esas naciones estaba en el oriente del mundo. En lo particular está ubicada en el occidente de ese mundo. Y es un lugar, hablando estratégicamente, el occidente es un lugar operativamente, militarmente hablando, y hoy tecnológicamente hablando, estratégico. Alguien dice, bueno, pues con el asunto del internet, la tecnología, estés donde estés. Pero hay ciertas características que permiten que esa cuarta bestia esté conceptuada como el Imperio Romano. El Imperio Romano, fíjese, hermano, el Imperio Romano, nosotros sabemos que llegó un tiempo en que declinó, en que terminó ese imperio y esas conquistas, y habla que era esa bestia espantosa, terrible, en gran manera fuerte, con unos dientes grandes, y está conceptuado Roma cuando conquistaba, era de una manera, y lo voy a decir así, aplastante. Y a mí a la hora de estar ahí curioseando y viendo la historia, resulta ser, fíjese, hermano, ¿qué hacía Roma con su ejército para dominar a todas esas naciones? Entre todo lo demás tenía su ejército una disciplina muy particular, y tenían entre sus formaciones uno que le llamaban la formación tortuga. No sé si usted ha escuchado de eso. La formación tortuga hacía que ellos, se trataba de cuerpo a cuerpo mucho de este asunto, o a caballo, la formación tortuga les permitía saber cuando venían flechas, las limitaban, no llegaban a ellos porque estaban protegidos con sus escudos por todos lados, ¿verdad? Pero también les protegía cuando era una embestida, incluso de carácter, con caballos, había manera de protegerse, a diferencia de estar solitos y ahí parados y llegando un caballo, etcétera. Entonces, eso y otras muchas más estrategias les permitió a nivel histórico desmenuzar naciones, devorar naciones. Eran conceptuados en la historia en ese tiempo como los maestros en la estrategia militar, y habla de esa bestia. El Imperio Romano fue llamado una maquinaria que devoraba a nivel político, militar e incluso jurídico, y lo manejan así en la historia, sin precedentes. Es decir, no había nadie más en este mundo que estuviera haciendo en ese tiempo. Y esto era conceptuado como algo terrible, algo espantoso, eran extremadamente fuertes, y nos habla ahí de dientes de hierro y nos habla de cuernos. Cuando vemos los 10 cuernos, simboliza esto poderes derivados de ese imperio, y se le llama esto, hermano, esos 10 cuernos se conceptúa que es una fragmentación posterior del Imperio Romano en los reinos que se fueron dando en lo que es ya la Europa occidental de este tiempo, lo que está pasando en este tiempo. Y si se va conmigo al versículo 8, dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. No estaba ese cuerno. A la hora de tener la visión Daniel, este cuerno va surgiendo, ¿sí? Va surgiendo de esa misma bestia, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Le voy a decir algo, hermano. Una persona que lee la Biblia y anda leyendo esto, dice: ¿el escritor qué se fumó? La verdad, ¿sí o no? ¿De dónde sacó esto? Todavía no había Walt Disney, no había nada de eso. ¿De dónde? Pero todo esto a la luz de la Biblia, revelado a Daniel, hermano, a mí me llama la atención. Y si hay una persona, hay muchos personajes en la historia bíblica, en la Biblia, que generan en nosotros respeto, admiración, no idolatría, pero uno de ellos es Daniel, hermano.
Porque a esta edad de cuando estamos hablando de estas revelaciones, a diferencia del anterior, ya Daniel ya estaba más curtidito, ya era mayorcito, ya, algunos dicen 70, 80 años, no lo sé, pero dicen que ya era mayor. El tema es que tiene esta revelación y él llegan momentos que más de una ocasión, ¿se acuerda que una ocasión de esta se quedó así perplejo, maravillado como una hora, casi una hora, y más de una ocasión él se quedaba admirado y no sabía qué decir, no sabía cómo entender esas cosas, no sabía de lo que se trataba? Entonces primero eran esas visiones y luego después era preguntarle al Señor, ¿qué significa esto? ¿Alguien ha soñado? Una vez un primo mío me soñó algo y me contó el sueño y me dio risa porque dijo que lo que estaba correteando una torta, y yo dije, y él quería saber qué significaba. Le digo, pues que comiste demasiado o comiste con hambre, algo pasó así. Pero este tipo de visiones, hermanos, es otra cosa muy diferente que hasta el día de hoy para nosotros tiene y significa algo, no solamente de lo que pasó. Eso es lo importante, significa también que habla de lo que viene y que no está aquí en este momento, pero de que viene, ¿qué? Viene, ¿sí? ¿Hasta ahí va conmigo? Sí. Bueno, dice, fíjese, ese cuerno pequeño salía de entre ellos, dice, surge después y dice que derriba a 3 de los otros cuernos, tiene ojos humanos y una particularidad aquí, una boca arrogante. ¿Ha oído a alguien arrogante? ¿Sí? ¿Cómo es una persona arrogante? Me cae gordo, pastor, no sé definirlo, pero me cae gordo. Se nota cuando alguien es arrogante, ¿verdad? A diferencia de alguien sencillo, humilde. Características de este cuerno. Habla aquí de inteligencia, de carácter político. Habla de arrogancia, no solamente en la persona, habla de arrogancia espiritual, pero habla también, aquí me llama la atención el significado, habla de persecución a los santos. ¿A alguien han perseguido aquí por el evangelio? ¿O le han pegado por el evangelio? A mí me han agarrado a librazos por el evangelio y un libro duele, ¿verdad? Y muchos interpretan a ese pequeño cuerno que surge, lo asocian con el anticristo y están conceptuando esto, anticristo escatológico, es decir, el anticristo que es un hecho, sabemos quién es y sabemos que va a venir y sabemos lo que va a hacer. ¿Hasta ahí va conmigo? Amén. Bueno, dice, escuche por favor Apocalipsis 13, versículos 5 y 6. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, haciendo alusión, haciendo mención de ese cuerno del que estamos hablando, ¿sí? Y viene, todavía se pone más bueno, hermano, porque vamos al versículo 9 y vaya conmigo. Y dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Estamos hablando de una visión que tal pareciera que está terrenalmente hablando, sucediendo, y de ahí nos estamos trasladando, vamos de esta manera para que yo me explique, a una situación de carácter celestial en la cual dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Yo cuando estaba pensando en esto, mentalizándolo, hermano, yo me gozaba, me emocionaba y casi decía, ya vámonos. Y va a decir mi esposa, ¿qué culpa tengo? Entonces mejor nos esperamos hasta que el Señor diga. Dice, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Habla de, ahí yo creo que están medio exageradas las ruedas que me encontré, pero habla de unas ruedas en ese trono y dice llamas. Este trono entonces de alguna manera dice ahí que habla y tiene ruedas. Dice un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían. Ahí se conceptúa que son ángeles los que le servían y millones de millones asistían delante de él, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué cree? En esos millones de millones, ahí está usted, estoy yo. Estamos mencionados en la Biblia. ¿Cómo la ve? Bueno, y dice el 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, a la más fea, la mataron, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio. Mire, hay una diferencia, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo.
tú oyes del imperio medo-persa, tú oyes del imperio griego, oyes de estos imperios y ya no están como imperios, pero sí como naciones. Todavía están como naciones, pero ya no tienen esa fuerza de ese pasado. Cambia entonces de una esfera, todo esto, de una esfera terrenal, una esfera celestial, y habla, esto está considerado, estos versículos, hermanos, como de los más majestuosos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nos habla de un anciano de días que representa a Dios en una eternidad soberana. Habla de vestiduras blancas, que esto significa santidad absoluta. Eso significa las vestiduras blancas, santidad. ¿Alguien sabe lo que es santidad absoluta? Ni la menor idea. La única cosa o lo único que podemos saber es que está apartado de todo tipo de mal. Y yo puedo decirle lo siguiente: yo puedo estar aquí junto a mi esposa y está apartado de ella 1 metro, estar apartado 2, estar apartado 3, pero hablar de que el Señor, Dios Todopoderoso, el Santo de los santos, está apartado del mal, para mí hablaría de distancia, pero estamos hablando de cosas espirituales, hermanos. Imagínense Dios apartado de todo tipo de mal y siendo, como dice Isaías, 3 veces santo. Y hablando de ese tema, ¿se acuerda usted que no es el asunto de decir que entre más santo se diga hay una diferencia? Hablamos de santidad que no comprendemos. Y cuando estábamos hablando aquí en estos versículos, las vestiduras blancas hablan de santidad absoluta. Y dice que es cabello blanco. ¿Alguien tiene el cabello blanco? Algunos poquito. Habla de cabello blanco. Y eso habla en la Biblia, la interpretación habla de sabiduría, de carácter eterno. Y estamos hablando de Dios. ¿Es eterno, sí o no? ¿Qué es eternidad? Tengo la idea, pero no mucha, ¿sí? Habla de trono de fuego. Cuando habla de trono de fuego en estos versículos, está hablando de juicio divino. Y el fuego es símbolo de juicio purificador. Ese juicio purificador, ¿te acuerdas cuando las ofrendas eran quemadas? ¿Qué pasaba? Desde ese momento en que ese animalito estaba siendo quemado y que subía ese olor fragante al Señor, como lo conceptúa en el Pentateuco, nosotros nos estamos dando cuenta que ese fuego tiene su función, tenía su actividad. Y habla aquí también de algo que se le llama tribunal celestial. Dice, miles y miles estaban ahí. Había quienes le servían y había quienes estaban llegando ahí para el propósito. Y esos versículos también hablan de algo que se le llama la corte divina del Señor. Entonces estos versículos en resumen nos están presentando a Dios como Rey, nos lo están presentando como juez y nos lo están presentando como soberano universal. Nuestro entendimiento de universal es pues nuestro mundo o nuestro entendimiento, nuestra galaxia, pero cuando hablamos de lo universal en nuestro Dios, estamos hablando de este mundo, estamos hablando de los 3 cielos, estamos hablando de que ni sabemos que hay más allá de eso. ¿Se ha puesto usted a leer por ahí el tema de cuántas galaxias hay y existen? O un agujero negro que está bien lejotes y que ese agujero negro, para poder recorrerlo, solamente recorrerlo, estamos hablando de muchos días luz de velocidad en el que lo pudiese recorrer. ¿Por qué? Porque es enorme. O sea, el espacio sideral es enorme y hablamos de un soberano de carácter universal. A veces, hermano, yo quisiera meterme en mi cabeza, entender un poquito más a Dios de lo que Él es, de lo que es su dominio, y no hay manera de que lo entendamos. ¿Cómo podremos entender a un Dios soberano, un Dios universal que hizo las estrellas, las Pléyades y el Orión, y que todo lo ha hecho Él y que está bien hecho? Y nos hizo a nosotros que estamos rete bien hechos. Bueno, eso digo, ¿verdad? Estamos bien hechos, ¿verdad? ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Y eso a mí me emociona, hermanos. ¿Por qué? Porque va a haber el día que le vamos a ver y le vamos a conocer, dice, tal como Él es. ¿Qué será conocer a ese Dios, Rey de reyes, Señor de señores, todo santidad, todo poder, todo amor? Le voy a decir algo, usted no, pero a mí se me va a caer la baba de lo impresionante que es eso. El juicio, fíjese, habla de un juicio. El tribunal se sentó y dice, y los libros fueron abiertos. Cuando habla de esos libros, representa los registros divinos de las obras de usted, las obras mías, las obras de todos los seres humanos, pasados, presentes y mientras no venga el Señor, futuros. Y la bestia, dice aquí, la bestia finalmente es destruida. Esto anuncia que todo imperio humano, es un símbolo aquí, todo imperio humano es temporal,
por muy grande que se vea, por muy poderoso que se vea, político, militar, económico, el que tú quieras, es temporal. Y el que es atemporal y que siempre existe es el del Señor. Escuche Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Cuando hablamos de esos libros, cuando hablamos del libro en el cual estarán nuestros nombres, hermano Fausto, no van a decir Fausto, no van a decir Javier, no van a decir Beatriz, nos van a dar nuestro nombre nuevo, ¿verdad? Ni sabemos qué nombre va a ser, pero va a ser un nombre que va a compaginar con nosotros, ¿verdad? Bueno, no solamente es destruida la bestia, las otras 3 bestias se les retira el poder, ¿sí? Estas bestias continúan existiendo, como les dije, como naciones, pero sin dominio. Quiero que vaya conmigo al versículo 13. ¿Ahí va conmigo? Dice, miraba yo en la visión, ¿qué dice ahí? De noche. Hace un énfasis, fíjese, hace un énfasis. Me ponía a pensar por qué el tema de hacer alusión a la noche. Si ya lo dejó claro al inicio, ¿por qué? Porque el tema es que hay continuidad, el tema es que fue progresivo, el tema es que ha pasado tiempo, pero no es mucho tiempo y sigue de noche. Otra interpretación es que él continuó mucho tiempo, pero la más básica aquí es que fue un buen tiempo en el cual continuaba con la visión de carácter celestial. Y dice, he aquí, con las nubes del cielo venía uno, ¿qué dice? Como un hijo. Fíjense, no dice venía el Hijo del Hombre. Ahí vamos, dice, miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Sí? Daniel seguía teniendo sus visiones, y esto es conceptuado como un texto mesiánico de los más importantes del Viejo Testamento. Este versículo 13, de los más importantes. ¿Sí? Dice, venía con las nubes del cielo, pero lo menciona como un hijo de hombre. ¿Cómo se hace llamar Jesús en el Nuevo Testamento? El Hijo del Hombre, ¿sí? Y cuando hace esto, fíjese, cuando nosotros vemos a Jesús hablando de Él mismo en el Nuevo Testamento, habla en tercera persona. ¿Se acuerdan de los maestros de español? ¿Cómo estamos, mi hermano Enrique? Es yo, tú, Él, ¿sí? ¿Hasta ahí van conmigo? Entonces, muchas ocasiones Jesús hace referencia a Él en tercera persona como el Hijo del Hombre. Y cuando me llama la atención aquí, cuando usted busca el Hijo del Hombre en los Evangelios, lo vas a encontrar no 2, no 3, 80 veces. 80 veces el Hijo del Hombre, ¿sí? Y nosotros vemos en Daniel y se menciona a Jesús como el Hijo del Hombre. Ahí cuando dice él, para que lo ubique, como un hijo de hombre, está dando la pauta, hagan de cuenta como una cuña, para dejar ahí el entendimiento de quién era Jesús y de quién está hablando Jesús, hablando del mismo ya en el Nuevo Testamento. ¿Hasta ahí me explico, hermano? Si en algo no me explico, me rebobino y me preguntan, ¿no? Fíjense, algo aquí, no habla aquí del significado sencillo de hombre en hebreo. El significado de hombre en hebreo es enosh, que significa débil, significa susceptible, significa alguien sensible a padecimientos, enfermedades. No habla de eso, habla de algo más grande. Es un personaje aquí ya profetizado en Daniel, aquel que recibe un reino eterno, aquel que tiene autoridad divina. Y si tú te vas a Mateo 26:64, te vas a encontrar con esto. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso no ¿es de ahí o no es? Lo repito, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es de quien menciona la Biblia que viene en las nubes. Yo a veces, no sé usted, pero yo soñaba con caminar entre nubes de algodón, como decía la canción, y nunca encontré una nube que me aguantara, entonces no hubo manera, pero es de ser algo formidable. El Hijo del Hombre significa, fíjese, cuando habla Jesús del Hijo del Hombre, está diciendo, yo me estoy identificando contigo. No se trata de que porque sea Dios no esté entendiendo qué está pasando contigo. De lo que te estoy pidiendo hacer, yo también lo estoy haciendo. De lo que voy a padecer, tú también lo vas a padecer. ¿Se acuerda que alguien le dijo, permite que me siente a tu derecha y mi hermanito a tu izquierda?
¿verdad? Y cómo le dijo Jesús, es que no saben ni lo que están pidiendo. No, sí sabemos, sí queremos. Ustedes van a ser capaces de padecer lo que yo voy a sufrir y padecer. ¿Qué le dijeron ellos? Sí podemos. Y él les dijo, pues de que van a padecer, sí lo van a padecer, pero el de que se decida quién va a sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no está en mí el hacerlo, el decidirlo. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de ese Hijo del Hombre, ese es el personaje llamado Jesús, ese gran hombre y Dios mismo que pudo ser humano. ¿Por qué? Porque nació como hombre. ¿Por qué? Porque vivió como hombre. ¿Por qué? Porque sufrió como hombre. ¿Por qué? Porque murió como hombre. Ahí le voy, hermano. Pero no resucitó como hombre. ¿Sí o no? Resucitó como Dios. Y lo hermoso de esto es que nosotros que hemos nacido como hombres, hemos vivido como hombres, hemos sufrido como hombres, vamos a morir como hombres. ¿Y qué cree? Vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. Vamos a ser bendecidos de esa manera. Y Dios es Dios y yo soy su hijo. Se oyó como una alabanza que oí hace ya un tiempo. El Hijo del Hombre significa, fíjese, el Hijo del Hombre, su significado, anótelo los que están anotando, significa identidad con su misión. ¿Cuál era la misión del Señor? Sí, el Evangelio, pero implicó sufrimiento e implicó redención, ambas cosas. Sufrimiento y redención. Lucas 9:22 dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y dice, y que sea muerto y resucite al tercer día. El Hijo del Hombre significa entonces que se identifica con su misión, porque hubo humillación, hubo sacrificio, hubo gloria futura, y dice aquí, aquel que recibiría el reino. Aquí me llamó la atención el comentario de un exégeta por ahí, decía, aquel que recibiría el reino primero debía morir por los pecadores. Y eso se oye contradictorio, hermano. Eso se oye confrontante. Aquel que recibiría el reino primero debía morir por los pecadores. Y el Hijo del Hombre no solo es aquel que le identifica con su misión y por eso se le llama así, también es aquel que se le identifica por su exaltación. Cuando usted va conmigo a Mateo 26:64, y por qué no desde el 63, dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú Jesucristo, tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Tengo una pregunta para usted. ¿El Sanedrín que escuchó esto sabía de lo que estaba escrito en Daniel, sí o no? ¿Sí él sabía o no? Le quiero decir algo, en lo que es el estudio bíblico nos habla de que cuando se presentaron testigos para condenar a Jesús, se presentaban, y lo estamos leyendo incluso ahora que hemos estado en Marcos, ¿verdad? Se presentaron los testigos, pero no se ponían de acuerdo los ingratos, lo querían difamar, calumniar, pero unos decían una cosa, otros otra, y en eso no se ponían de acuerdo. Tanto era el asunto y la premura de sacrificar a Jesús, crucificarlo, que no sabían, se les hacía bolas el engrudo. ¿Qué cree? Esta frase fue de las usadas como argumento firme, comillas le pongo, para crucificar a Jesús. ¿Por qué? Porque el Sanedrín, el sacerdote, sabían lo que decía Daniel, y por eso él se rasgó las vestiduras y dijo, blasfemia. ¿Qué más pruebas necesitamos? Por eso mismo, porque sabía de lo que hablaba esta palabra, porque el Hijo del Hombre no nada más es un tema de que se identificaba con su misión, se identificaba también con su exaltación, y para el hombre eso era locura. ¿Cómo tú te vas a llamar Dios? El Hijo del Hombre, fíjese, une tres verdades, une encarnación, une redención y une exaltación. ¿Por qué encarnación? Porque es verdaderamente hombre. ¿Por qué de redención? Porque sufriría y moriría por los pecadores. ¿Y por qué exaltación? Porque es el Rey eterno que gobernará el mundo. Tengo una duda para hacer un paréntesis. ¿Esto quieren que se los envíe por...? Es que luego de repente hablo rápido porque si no me gana el tiempo. Y yo los veo así, miren. Perdón por lo que les voy a decir. Están así. Y me ponen de nervios, hermano. Entonces, bueno. ¿Usted ha oído lo que es una paradoja? ¿Sí? ¿Qué es una paradoja? A ver, mis intelectuales, ¿quién me ayuda? Una paradoja es algo que contradice lo común, contradice lo lógico, ¿verdad?
Una paradoja para mí es que una mujer guapa como esta mujer se casara conmigo, ¿verdad? Pero son cosas que luego uno dice, bueno, no se entienden. Le quiero hablar de la paradoja gloriosa del Evangelio. Me encantaría que lo apuntara, porque me cuesta trabajo encontrar las cosas, ¿verdad? La paradoja gloriosa del Evangelio. Fíjese, el mismo Hijo del Hombre de Daniel recibe dominio eterno, pero primero muere en una cruz. El mismo Hijo del Hombre mencionado en Daniel recibe dominio eterno, pero primero tuvo que morir en una cruz. Y eso es una paradoja gloriosa, por cierto, que nos habla del Dios santo, misericordioso, y que su amor es inagotable, su amor es inescrutable. No lo podemos entender de lo profundo que es. Marcos 10:45 dice: el Hijo del Hombre, usted se lo sabe, no vino para ser servido, sino que para servir, y dice, y dar su vida en rescate por todos, por muchos. Ya nos vamos a ir a ver temas de carácter de la reforma, y en eso ahorita no nos metemos. ¿Por qué Jesús, aquí va el otro asunto, hermano, por qué Jesús prefería que se le llamara el Hijo del Hombre? ¿Por qué? Yo más de una ocasión me preguntaba, bueno, ¿por qué hacía eso Jesús? ¿Por qué? Pues ¿a qué vino? Buscaría salvar lo que se había perdido. ¿Quién era él? 100% hombre, 100% Dios. ¿Por qué no les decía abiertamente yo soy Dios? ¿Por qué también decía más de una ocasión, ya lo sané, no le digan a nadie? Y hagan de cuenta que le ponían ahí un cohete, ve y dilo a todos, ¿verdad? Pero ¿por qué él hacía esto constantemente? Fíjese, entre los comentarios encontré los más aterrizados y dicen, él evitaba las expectativas porque la gente buscaba un Mesías, pero para hacer política y para liberarlos físicamente de un gobierno opresor. Y él estaba con la expectativa de que no se le viera de esa forma equivocada en cuanto a lo que él era el Mesías. Número 2, él porque se nombraba constantemente como el Hijo del Hombre, permitía revelar su identidad, pero pianito, hermanos, poco a poco. ¿Sí? ¿Ustedes han visto a alguien, le ha tocado ver a alguien que ha sanado milagrosamente? ¿Sí? ¿Y cómo asimilas tú eso cuando alguien sanó milagrosamente? ¿Cómo lo asimila la gente? Hay gente que se emociona, hay gente que llora, hay gente que se espanta, hay gente que no cree, hay gente que dice el médico es un charlatán y le dijo mentira, ¿sí o no? ¿Cómo los seres humanos percibimos las cosas de diferente manera, de distinta manera? El tema es, hermanos, que el Señor en su decisión, que es soberana, que es sabia, decidía hacer las cosas progresivamente. Si Él hubiera llegado, yo soy el Mesías y todo eso, una de dos, o lo crucifican antes o le dicen loco. ¿Y por qué el tema incluso de los milagros? Se tenían que hacer los milagros para que la gente entendiera. Si no hubiera habido multiplicación de alimento, si no hubiera habido sanidad de enfermos, si no hubiera habido liberación de endemoniados, ¿la gente qué cree? ¿Hubiera querido? No, hermano, no. Ahora, Dios puede hacerlo todo, pero ese era un proceso de 3 años y meses, no había mucho tiempo para lo que había que realizarse. Entonces, esto del Hijo del Hombre conecta proféticamente encarnación y redención. Y alguien lo ha resumido así, hermano, para que usted lo guste anotar: es encarnarse, es sufrir, es exaltarse y es tener un reino eterno. Y eso solamente lo puede hacer el Señor. Y dice Daniel 7:14: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Me encantó esto porque cuando vamos a servirle, todas las naciones, los pueblos, lenguas le sirvieran, habla en el arameo pelaj y significa adorar a la divinidad por parte de todas las naciones en lo absoluto. Nadie está exento de no adorarle. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí se habla de un gobierno terrenal. Fíjese, hermano, aquí habla, y lo bonito de esto es aquí se hace un empalme. Se habla de un gobierno terrenal gobernado por Cristo que se funde en un reino eterno, y eso está hermoso, hermanos. Porque a veces nosotros pensamos, Dios es espíritu, ¿estamos de acuerdo? Sí, pero el Señor va a armonizar el tema de lo terrenal, pero ya bien hecho, ¿verdad? No es que lo hizo mal hecho, pero el pecado ya saben que ha hecho su chamba, no ha dejado de hacerla, y un gobierno en el cual el Señor mismo va a gobernar. Y ahí vea lo que le decía, cuando vas conmigo al 15, el versículo 15, y ¿qué dice aquí Daniel? Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron.
Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. El versículo 15 nos habla de un juicio venidero. ¿Y esto qué cree, hermano? No es nada más por lo sorprendente de la visión, sino que esto entristeció a Daniel porque estaba entendiendo hacia dónde iba el asunto. El Señor le estaba revelando. Acuérdese de algo: cuando el Señor revela las cosas a sus siervos, muchas veces usaba y todo literal cual va, y otras veces se iba hablando y el Señor le iba dando entendimiento a aquel profeta, a aquel siervo, de que entendiera el mensaje que tenía que dar al pueblo. No era un mensaje solamente para que el siervo, el profeta, lo escuchara. Siempre el profeta tenía la misión de recibir y transmitir. ¿Hasta ahí va conmigo? Bueno, y el juicio venidero entristeció entonces a Daniel. Significaba que la historia de la humanidad sería una historia de pecado y de juicio de carácter último, final. En el 16, fíjese, se pretende que fue un ángel el que le dio la interpretación a Daniel. No sabemos si es un ángel, si es un anciano, porque había ancianos luego también en esas visiones. Y en el 17, esas 4 bestias de las que hablamos son los 4 reyes de los que está hablando ahí Nabucodonosor, rey de Babilonia, sí, habla de Ciro, del imperio medo-persa, habla de Alejandro Magno, del imperio griego, y habla del anticristo, que su nombre no lo sabemos, y a mí ni me importa su nombre, la verdad, se sabe su existencia, se sabe lo que va a ser. Algunos dicen que ya está, algunos dicen que no está. A mí tampoco me interesa eso. Lo que me interesa es estar bien con mi Señor, me interesa buscarle y estar listo para cuando el Señor nos llame, ¿sí? Y los líderes, pues bueno, de estos países. Y el 18 dice que recibirá el reino. Sí, cuando hablamos del 18, el reino, los santos del Altísimo, es el pueblo fiel de Dios, es decir, recibiremos el reino todos los santos. Y él dice el versículo 19, entonces me ayuda a leerlo por favor, aquellos que están así como que ya les duele la silla. Dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Esta última bestia es el imperio más brutal de los anteriores, como le comenté, destructivo, violento, capaz de aplastar a las naciones. Y dice el 20, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Era un gobierno arrogante, blasfemo, y usted ya escuchó de lo que se trata. Y el 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, que dice, y los vencía. Y en ese tiempo ese poder impío tal pareciera que triunfó y no hubo más. Y fíjese, aquí habla, hay traducciones, hay interpretaciones. Fíjese, aquí hay hermanos, hay gente que dice que va a haber un sufrimiento y la iglesia va a pasar por él. Otros dicen que la iglesia va a estar exenta de su sufrimiento porque el Señor va a llamar a la iglesia. Y hay gente que se enfrasca mucho y se preocupa mucho por eso, hermanos. Como diciendo, pues necesito estar bien porque qué tal si me toca sufrir. Pero si supiéramos que no nos toca sufrir, es más, le voy, hermano, que supiéramos nosotros, oye, ¿qué estamos? ¿Qué fecha estamos? 15. ¿Saben qué? El Señor va a venir el 31 de diciembre de 2026. Mi pregunta para ustedes, ¿qué vamos a hacer de aquí a esas fechas? De aquí al 31. Y voy a hablar con los pelos del burro en la mano, hermano. Algunos, al saber que teníamos varios meses, ¿qué le gusta? Estamos en marzo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Son 9 meses. Algunos, hermanos, de aquí, ahí le voy. Si supiéramos la fecha exacta, un mes antes nos ponemos las pilas, y los otros 8 meses, 7 meses seríamos unos ingratos. Porque así es el ser humano. Así es el ser humano. Pero quiero decirle lo siguiente: bendito sea Dios, cáptemela al vuelo. Bendito sea Dios que no sabemos ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, me encanta eso. ¿Por qué no dice Jesús Dios? Dice, viene el Hijo del Hombre. Dice, fue levantado y el Hijo del Hombre viene. Viene aquel que sí te entendió. Viene aquel que sí vivió. Viene aquel que si te pide algo es porque Él ya pasó por ahí.
Y a mí me encanta eso, porque entonces me hace ver que todos los días, a cada rato, yo necesito, en el buen entendimiento bíblico, cuidar mi salvación con temor y temblor. Y cuidar mi salvación no es estar paniqueado de cada pecadito grandote, o que le llaman unos venial, o de los demás. Está hablando de que yo procure que esa salvación que ya tengo en Él, y que por gracia soy salvo, y ya me salí del bosquejo, pero no importa, que yo cuide el estar buscando a mi Señor todos los días. Que no me esté cuidando del pastor si estoy por allá fumando, no, o viendo una cosa en el teléfono, no. Que no me esté cuidando de la esposa o de los hijos porque esté haciendo algo que no, o que esté borrando cosas del teléfono, no sé, tantas cosas, hermano. A mí el Señor me manda vivir en santidad. ¿Y cada cuándo? Diario. ¿Y cada cuánto tiempo? Siempre. Y como digo yo, esas no son enchiladas volteadas, solamente es Espíritu Santo ayudándome a que eso se logre. Y como es el Espíritu Santo y dice que yo soy victorioso en Él, yo me la creo, yo me agarro de eso. Y cada día, cuando me preguntan, hay ocasiones, hermanos, que está uno como que cansado, ¿verdad? Otros días más que otro, y luego me preguntan, ¿cómo estás? Pues bien, a mí siempre me va bien. ¿Y a usted? Ay, hermano, pues es que usted trae carro y no camina, ¿verdad? No sé. Daniel dice, vamos al versículo 23, a ver si nos alcanza. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta el tiempo y tiempos y medio tiempo. Algunos han conceptuado esto como la gran tribulación de los 7 años, 3 años y medio de paz, bonanza, tranquilidad. Ya aquí llegó y hizo todo muy bien, y 3 años y medio de problemas, dificultades, persecución. Otros no lo conceptúan de esa manera. Dice el 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Cuando hablamos de esa cuarta bestia, nos habla de la historia también. Nos habla de una nación que ha tenido poder, y nos habla de una nación que tiene hoy poder. ¿Qué nación el día de hoy? ¿Qué religión el día de hoy tal pareciera que es la más fuerte? Usted sabe, hablando de temas de carácter financiero, que si hay una potencia no mencionada, que no es un tema de que esté explotando sus recursos naturales. ¿Sí vieron el bosquejo de estas 2 semanas? ¿Sí? ¿De quién hablamos? Ahí no hay que entregar cuentas de carácter fiscal, no se tienen que explotar recursos, hermano. Y es dinero enviado de todas partes del mundo y centrado en un solo lugar. Y a veces hay comentarios de gente que dice, no, pues que el líder de tal o cual religión, muy poderoso, pero se inclina hasta entre tal o cual político. La Biblia nos habla de que ese imperio de ese tiempo, ese imperio romano, declinó, pero va a tomar fuerza porque tiene que cumplir con lo que está escrito aquí. Y lo que está escrito aquí, que va a ser un imperio, algunos han dicho que los griegos, pero todo apunta a un tema de carácter romano, y dice la bestia es Roma, dicen las grandes mayorías de los traductores. Los 10 cuernos son el número indefinido de reyes y gobiernos tras el regreso de Cristo. Y habla también de temas de carácter futurista. El concepto futurista no el entendimiento, como dijeron algunos, caricaturesco. Hablamos nosotros del entendimiento de lo que viene, de lo que no está en este momento. Quiero cerrar, hermanos, con lo siguiente. Los imperios del mundo, cuando hablamos nosotros del fin de los imperios, sabemos que todo tiene su tiempo debajo del sol. ¿Estamos ahí? Todo tiene su tiempo. Y cuando nosotros hablamos de los imperios actuales que tienen poder, ¿qué le gusta? ¿Cuáles le mencionamos? Estados Unidos, hablamos de Rusia, hablamos de quién más, hablamos de China. ¿Y de qué estamos hablando nosotros? Del poder económico político. Pero ¿se ha puesto usted a pensar que hay naciones que son imperios sin que no se note?
y que van a hacer su labor dentro de este asunto de carácter espiritual y de los últimos tiempos, en el cual estamos nosotros viendo de un reino eterno que no va a poder ser movido. Va a haber imperios, va a haber naciones, hermano, opuestos al Señor, que van a querer. Fíjese, para mí es el colmo de la estupidez, el colmo de la necedad. Están viendo lo espiritual, están viendo cosas que están pasando a nivel global, en el cual se está oyendo de un Dios, se está hablando de un Dios que aparece, y va a haber naciones que van a querer confrontarse directamente con Dios. Eso es una perfecta aberración y una necedad. Y sin embargo eso va a suceder. Y cuando hablamos de Gog, de Magog, cuando hablamos de ese valle de Armagedón, cuando hablamos y escuchamos de esa guerra que va a ser la última guerra en la que la humanidad, los que representan, sobre todo, nosotros oímos de eso y oímos que como que está del charco para allá, es decir, del mar hacia allá, así lo oímos nosotros. Se nos hace tan lejano y ajeno, pero si nosotros supiéramos que estamos parte todos de un mismo mundo, en lo que va a redondearse todo esto, va a implicar todo esto y va a alcanzar a toda la tierra. Y bendigo al Señor porque, hermanos, ¿qué cree? Si hay cocolazos, si no los hay, si nos tocase algo, si no nos tocase algo, tenemos la garantía de que vamos con nuestro Señor y tenemos la garantía de que somos salvos. Pudiese ser que alguien esté aquí y no sepa de lo que estoy hablando, pero el ser salvo implica que yo he reconocido que el Hijo del Hombre, que vino a nacer virginalmente, tuvo un ministerio, vino a hablar de esas buenas nuevas de salvación, en la cual vino el mismo Dios encarnado, se hizo hombre, habitó entre nosotros, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, murió por nosotros en una cruz. ¿Y qué creen? Yo entiendo eso, no lo vi, pero lo creo. Y desde el momento en que yo creo que Jesucristo es Señor y Salvador y que reconozco que Él murió por mis pecados, dice la palabra, yo tengo vida eterna en su nombre. Entonces mi pregunta es, ¿qué nos preocupa? Mis finanzas, pastor, el gasto, el cornudo de mi marido porque ya lo caché, me preocupa esto y lo otro. Yo te voy a decir algo, descansemos en el Dios que tenemos. El Dios que tenemos, hermanos, está por encima de todo y de todos, y Él nos guiará. Hace no mucho tiempo estaba yo despidiendo a alguien y oraba con él porque se iba lejos, y oraba con él, y sé que estaba haciendo la oración como la entendía, ¿verdad? Y él estaba en fe, en proyectos, que los proyectos no son malos. Todos nuestros proyectos, toda nuestra vida, todo lo que somos, hermanos, nosotros hemos visto que todos aquellos reinos tenían proyectos, visiones, planes, conquistaron y todo lo demás y cayeron. Pero todo proyecto que el cristiano pone en las manos del Señor y que es de acuerdo a su voluntad, el Señor lo prospera, lo bendice y nos ayuda. Amén. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, si es tan amable. Vamos a orar. Todavía no llegan nuestros muchachos, pero ¿qué le parece? Demos gracias al Señor, porque el imperio sempiterno, es decir, el que es de eternidad a eternidad, que es el imperio de Dios, ese no se mueve, ese permanece, y el que le gobierna, el que lo sustenta, el que lo lleva, es el Dios que está aquí en mi corazón. No es entendible, pero así es. ¿Le parece? Oramos, adoremos al Señor, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor en su palabra dejó escrito estas cosas no para mortificarnos, sino para hacernos ver lo grandioso que es Él, lo efímero que es el hombre, lo limitados que somos como seres humanos, pero cómo Dios es tan grande que nosotros nos podemos acercar a Él y podemos tener la seguridad de que Él nos escucha. Le voy a pedir, por favor, hagamos esta oración. ¿Gusta hacer esta oración conmigo? Y digámosle gracias, gracias Señor. Gracias porque estás en mi vida, estás en mi corazón. Gracias porque tú, mi Dios, me permitiste entender que hay salvación en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias porque antes no era salvo y ahora lo soy. Antes no entendía, pero ahora entiendo un poco más quién eres tú.
¿qué hiciste por mí? Lo que yo no podía hacer, tú sí lo hiciste. Lo que yo no podía lograr, tú lo lograste todo. Y me lo ofreces a manos llenas, de manera gratuita. Muchas gracias por eso. Te adoro con todo mi corazón. Si alguien aquí no tiene la seguridad, escúcheme, si alguien de los presentes, si tuviera que morir hoy, nadie te dice la garantía de que en este día no vayas a morir. Nadie conoce eso. Pero si tú fueses llamado a la presencia de Dios en este día, mi pregunta para ti es: ¿estás listo para el encuentro con tu Dios? No habla de dioses, no habla de muchos, solamente habla uno: Señor, Rey de reyes, Dios de dioses. Solamente hay uno. ¿Estás listo para ese encuentro? Si no lo estás, necesitas tomar la decisión más crucial que tiene el hombre por tomar. Dice la palabra: reconcíliate hoy con Dios. Haz esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdóname. Yo te he fallado. No he tomado el tiempo de conocerte, pero sé que te necesito. Perdóname todas las ofensas cometidas contra ti. Sé que moriste en una cruz, derramaste tu sangre por mí en esa cruz. Gracias. Sé que tú ofreces salvación y vida eterna para los que creen en ti. Permíteme hoy creer en ti, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Permíteme creer en ti y que moriste para salvarme de la muerte. Esa muerte no física, es una muerte eterna en la cual tú nos has dicho que viniste a buscarnos y a salvarnos porque estábamos perdidos. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida en el nombre de Jesús. Iglesia, damos gracias al Señor porque está con nosotros, porque Él es merecedor de toda la gloria y toda adoración. Te damos gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos con todo nuestro corazón. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Dios les bendiga. Dejamos el lugar a nuestra hermana Betty. Amén, gloria al Señor.